¿Cuál es el cambio de energía cinética? Ojo con esto. Cuando una pelota de 50 gramos, ahí se recuerdan que esto, para tener unidades congruentes, tiene que estar en kilogramos y básicamente esto es la masa. Golpea el pavimento a una velocidad de 16 metros sobre segundo y rebota a la velocidad de 10 metros sobre segundo. Entonces acá, básicamente es como que hiciéramos o trazar un esquema al respecto de esto. No me dice si lo hace en un ángulo o en algo en particular. Entonces solo me menciona que golpea. Veámoslo así. Imaginemos que esta es la pelota al balón. Cae. Llega hasta la superficie, que podría ser esta. Permítanme un momento, jóvenes. Me están preguntando algo. Bueno. Ok. Entonces, cuando llega al suelo, menciona que rebota y tiene dos características, la velocidad de llegada y la velocidad con la que sale disparada en cualquier otra dirección. Por ejemplo, aquí. Teniendo en cuenta que va a pasar como por acá. Entonces, cuando toca o impacta el suelo, podemos hablar que esta es la velocidad inicial. Y aquí lleva cierta energía por la velocidad a la que llega. Cuando impacta con el suelo, pierde energía por el impacto. Y luego entonces conserva solo una parte de esa velocidad. Entonces veamos acá. Dice que llega antes de impactar con 16 metros sobre segundo y después del impacto posee 10 metros sobre segundo. Entonces acá nosotros hemos visto por definición que la energía cinética, la pusimos así, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta podríamos decir que, o definirla como una velocidad cinética inicial o una
energía cinética final, valiéndonos de estas dos condiciones. Aquí normalmente lo que se hace, cuando me pregunta que cuál es el cambio de energía, es un diferencial de energía. No sé si en física uno vieron esta letra de griega que significa un delta o es un cambio. Entonces acá le colocamos un delta de energía cinética. Pero esta es energía cinética, bueno, esto básicamente sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos esta ecuación definida, cuando digo esta me refiero a esta de acá, y necesitamos establecer un cambio como este, entonces sustituimos dentro de este diferencial de energía o el cambio de energía esta ecuación en las dos condiciones, la final y la inicial. ¿De acuerdo? Entonces, veámoslo así. Lo que nos piden entonces es este cálculo de energía cinética, y lo cual correspondería entonces a un medio de la masa multiplicado por la velocidad final al cuadrado menos, permítanme, perdón por la interrupción, pero resulta que eso les va a dar risa. Ah, hace unos días encontré, no lo encontré yo, ya lo, ahí lo tenía, solo que se me había olvidado siempre mandar a enmarcar el título. Y hace 2 semanas lo volví a ver en una bolsa. Y entonces lo mandé a enmarcar, pero me dijeron como 4 días y resulta que llevan como 2 semanas y hasta ahorita me están diciendo que ya puedo ir por el marco. Entonces, estoy coordinando que alguien vaya por él. Bueno, en teoría ya. Entonces, aquí acá solamente se trata de hacer la diferencia. Y acá, entonces, si esta es la condición final, aquí tendría que ir menos la condición inicial, la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Al sustituir valores sería entonces un medio de la masa, como les había dicho, esta tiene que ir en kilogramos. Ok, Johnny dice que ya se puede generar boleta, gracias. Entonces, estos 50 gramos tenemos que dividirlo dentro de 1000 para transformarlo en kilogramos. Y luego la velocidad, la final, hay que tener el cuidado que esté en metros sobre segundo. Lo elevamos al cuadrado. Y luego menos un medio, esta misma masa, elevado a la velocidad inicial, que corresponde a 16 elevado al cuadrado. Si se recuerdan ustedes de matemática, esto de un medio de la masa es un factor común. Bien podríamos ponerlo de tal forma y restar solo el 10 al cuadrado menos el 16 al cuadrado. ¿Sí? Pero para no complicarnos lo voy a dejar y lo voy a operar de esa forma.
Entonces veamos. Sería acá 0.5 por 50 sobre 1000 por, voy a hacerlo acá, 10 por 10 menos 16 por 16. O sea, la diferencia de estos, ¿no? Si eso fueran todo en la calculadora, les va a dar este resultado. Y esto pues es lógico porque básicamente pasó de un valor mayor de velocidad a otro menor. Y al hacer esta resta, entonces lo que sucede es que la diferencia es negativa porque perdió velocidad, ¿sí? Entonces acá sería el resultado de menos 3.9, como ya habíamos visto también ayer en el análisis dimensional. Esta ecuación también da como resultado un valor en joules. Sigue siendo energía o trabajo, que esa es la definición como tal. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? No. Está bien que el resultado sea negativo. Sí, porque el detalle está en que perdió energía. Inicialmente cayó con esta velocidad y al rebotar perdió energía y terminó con esta velocidad. O sea, digamos si usted hace el caso práctico. Toma una pelota, que son de tenis. Usted la deja caer y cuando cae, eventualmente lo que haría esta pelota normalmente es lo siguiente. Se la deja caer en la superficie y esta rebota hasta cierta altura. Volvió a caer acá y al rebotar llega a menor altura, volvió a caer y volvió a rebotar hasta que llega al reposo. Entonces aquí eventualmente de la energía que trae según la altura que usted lo deje caer, en cada rebote pierde y pierde cada vez más la energía hasta llegar prácticamente al reposo y esta diferencia sería cero. No sé si le aclaro con eso su duda. Gracias. Bueno, ya les enviaron el enlace del laboratorio, pues todavía no. Yo aquí les dejo la asistencia. Del laboratorio creo que todavía no. Bueno, no. Hay que estar atentos porque se supone que este viernes es la primera práctica. Yo voy un poquito, pero no sé si voy rápido para ustedes, pero estoy procurando, tal vez no terminemos hoy el tema, pero quizá lo terminemos mañana a la mitad de la clase. Ya está lista la tarea 1, solo tengo que revisar el corto 1, entonces como habíamos quedado, en cuanto los tenga ya se los publico, espero que sea en la noche. Y mañana al terminar el tema, entonces ya podemos ponernos a ver en día y medio, digamos, o en clase y media, el resolver aquí en clase todas sus dudas y que tengan ya lista la tarea para que el fin de semana tal vez solo les puedan repasar y ya se queden más tranquilos porque ya lo estudiaron, ¿de acuerdo? Entonces va a ser una especie como de tutoría, pero sí necesito que escuchar sus dudas y ver que realmente trabajen, por favor. Va. Hay que aprovechar el tiempo. Pero me había olvidado quitar esto. No. ¿Puedo ir al siguiente ejercicio? Supongo que sí. Ok. Vale, entonces veamos esto otro. Dice, ¿qué fuerza media se necesita para incrementar la velocidad de un objeto de 2 kilogramos de 5 metros sobre segundo a 12 metros sobre segundo en una distancia de 8 metros? Lo que me preguntaban hace un momentito, de que si podía ser negativo el resultado, pues sí, por lo que le estaba explicando. Aquí, por ejemplo, vean que están preguntando la fuerza que se necesita para incrementar la velocidad. Si aquí pasaríamos
de este objeto que tiene esta masa de la velocidad de 5 metros sobre segundo a 12 metros sobre segundo en cierta distancia. ¿Sí? Cuando sea así, si se fijan ustedes, regularmente tenemos tres ecuaciones que básicamente son casi lo mismo. La energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad en algún punto al cuadrado, o esto también podría ser un diferencial de energía cinética, tal como lo hicimos anteriormente, porque tiene dos velocidades. Eso es lo mismo que hablar del trabajo resultante, que el trabajo resultante es el trabajo de la diferencia de fuerzas aplicado en una distancia en particular. ¿De acuerdo? Entonces esto es exactamente lo mismo. Luego también tenemos la potencial, que es mgh, y tenemos el trabajo, que es fuerza por distancia. Entonces, en algunas ocasiones, como todos aquí están relacionados, porque las tres ecuaciones nos dan el resultado en joules, solo que con diferentes variables, digamos, aunque no todas en sí, porque si se fijan, esta mg de la potencial es una fuerza y la F que tenemos en el trabajo, pues básicamente es masa por aceleración. Entonces podrían estar relacionadas. Y la última tiene una velocidad y tiene una masa. Entonces de ahí es donde pueden ustedes ver cómo se entrelazan cada una de estas. Viendo los valores o la información que tenemos, básicamente esto de nuevo sería la masa. Esto podríamos considerarlo como la velocidad inicial. Esto de acá como la velocidad final y esto de acá la distancia. Entonces, si me preguntan qué fuerza media se necesita, es probable que yo tenga que pasar por alguna que otra ecuación, no necesariamente llevarme una directamente. Entonces, veamos acá. Si yo tengo, pensemos en una pelota, que sería más fácil moverlo o trasladarlo. Si se desplaza a esta distancia, de 8 metros, traen vamos a ponerle aquí los valores, esta velocidad es de 5 metros sobre segundo, y aquí tendría que aumentar hasta 12 metros sobre segundo. Esto entonces yo lo considero velocidad inicial, esto velocidad final. ¿Qué va a efectuar, o qué fuerza externa o qué fenómeno externo va a efectuar este cambio? Pues básicamente una fuerza. Podemos ejemplificarlo como una patada, por ejemplo. Entonces, esto es lo que va a provocar el cambio. De acá, entonces ya ven los datos que tenemos, la masa. Ojo que siempre debe estar en kilogramos. La velocidad inicial, 5 metros sobre segundo. Y la velocidad final, 12 metros sobre segundo. Y la distancia, 8 metros. Entonces vean esto. ¿Por qué enumeré estas tres ecuaciones? Porque si se fijan, cuando tenemos masa y velocidad, pues realmente podemos trabajar esta ecuación. Pero en esta ecuación no existe ninguna fuerza. Como no estamos hablando de ninguna altura, entonces esta de momento, la potencial, la que reconozco yo o la que identifico como la literal U, tampoco lo puedo usar, no lo puedo relacionar. Pero el trabajo, porque aquí tiene que haber una fuerza por esta distancia, el trabajo sí que lo puedo ajustar a esta ecuación. Si ambas tienen dimensionales de joules y las dos están involucradas en este fenómeno, entonces yo aquí puedo decir que el trabajo es igual a la diferencia de energía cinética, tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, pongo o coloco las variables que corresponden a cada uno de los lados de la igualdad. Entonces, en el trabajo yo lo tengo definido como una fuerza por una distancia, si se fijan.
esta sería la fuerza y esta la distancia. Y luego, la diferencia de energía cinética, yo lo tengo como la energía cinética final, que lo puedo escribir como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, de esta forma es como ustedes pueden relacionar las tres ecuaciones que tienen dimensionales de joules o de trabajo. En el caso acá, porque tenemos una energía cinética o un cambio de energía cinética y está siendo, ¿qué sería? Efectuada o generada por la aplicación de una fuerza externa sobre este objeto. Antes de continuar, ¿hay alguna duda? ¿Cómo lo planteo? Va. Digamos, usted acá puede venir y decir, bueno, la energía cinética también es igual a la potencial, igual que al trabajo. ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque básicamente todas estas de acá tienen dimensionales de joules. ¿Sí? Una, la energía cinética, está relacionada con la masa y la velocidad de esta elevada al cuadrado. La potencial está en función de la masa de una aceleración que no necesariamente tiene que ser, bueno, en este caso sí, tiene que ser la gravedad, multiplicado por una altura a la que se está cayendo o trasladando. Y el trabajo está definido por una fuerza paralela a un desplazamiento. Entonces, estas tres yo las puedo igualar. Entonces, yo simplemente veo que esta fuerza, al aplicarse sobre este objeto, le cambia la velocidad que ella traía hasta 12 metros sobre segundo. Y lo que le ponía de ejemplo es por decirle algo. Usted está jugando fútbol, alguien le hace un pase. La pelota, haga de cuenta que sea en este mismo caso, lleva una velocidad cuando le hacen el pase de 5 metros sobre segundo. Usted la patea y en ese impacto aumenta la velocidad de 5 metros hasta 12 metros sobre segundo y es medido en 8 metros. O sea, usted hace otro pase y alcanza desplazar el balón 8 metros y en ese momento ya incrementó su velocidad. Entonces, el balón lleva una diferencia de velocidades y eso lo podemos trabajar como una diferencia de energía cinética. Y el trabajo efectuado por el balón es el impacto que usted le dio con el pie o con la mano, con la parte del cuerpo que le haya dado, y una distancia que es de 8 metros. O sea, aquí puede usted igualar la energía cinética con la potencial y el trabajo, de esa forma. ¿Me capta, Pedro? Ah, va. Entonces, dígame. Ingeniero, buenos días. Buenos Y días. para poder utilizar la fórmula de la potencia, Energía la U, potencial, la U. Ajá. ajá, ¿qué tengo que tener? Altura. Una altura, correcto. En este caso, como estamos hablando de horizontal y estamos hablando de cambio de energía, de cambio de velocidad y energía cinética, pues entonces relacionamos la E con la W. Si en caso usted tuviese el caso de que tiene una pelota, haga de cuenta en el segundo nivel de alguna edificación, y lo lanza o lo suelta, porque son dos cosas distintas. Una cosa es que usted lance un objeto y otra cosa es que lo suelte. Cuando usted lo lanza, le está imprimiendo una velocidad. Cuando usted lo suelta, lo está dejando caer desde el reposo. Entonces, las velocidades ahí iniciales son diferentes. Pero hablemos solamente de que usted tiene algo en la mano y lo suelta. Cuando usted suelta esto en una altura de un nivel a otro, entonces ahí tendría que relacionar la energía cinética ahí desde la condición inicial cuando lo soltó hasta la condición cuando llega a su destino final. Y ahí ya no tendría, bueno, de hecho, este trabajo, si usted lo quiere ver así, esta ecuación de W también está despejada como mg
o masa por aceleración por distancia. Entonces la masa comparado con la U es masa. Una aceleración, la gravedad también es una aceleración. Y la distancia, pues ya sea una distancia horizontal o vertical, es una h. Entonces aquí también se pueden relacionar. ¿Sí? Pero normalmente acá vamos a mezclar esta con esta, pero también pueden relacionarse esta con esta. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Bueno, ok. Si tienen más dudas, no es necesario que levanten la mano, solo abren el micrófono, a mí no me molesta que me interrumpan, ¿sí? Y entonces me expresan su duda, porque de repente se les puede olvidar o les da pena, pero no tengan pena. Ustedes interrumpan cuando consideren necesario. Va, entonces, si se fijan de acá, yo voy a empezar a llenar los valores de toda esta ecuación. La fuerza, pues no la conozco. Entonces vamos a fuerza. La distancia ya sé que se desplazó 8 metros. Luego acá un medio. La masa en ambos casos, digo ambos casos porque es el mismo objeto, son 2 kilogramos. La velocidad inicial es de 5 metros sobre segundo al cuadrado. No, perdón, la final es de 12 metros sobre segundo al cuadrado. Menos un medio de la masa. Y aquí la velocidad inicial, que se trata de 5 metros sobre segundo cuadrado. Voy a pensar. Voy a mover esto. Acá abajo. Después vemos dónde se acomoda. Entonces, si se fijan, aquí la única variable que tengo es la fuerza. Y esta se está multiplicando del otro lado de la ecuación por 8 metros. O sea que para despejar solo este 8 que está multiplicando tiene que pasar a dividir. Entonces, la operación o todo el ejercicio se simplifica de esta forma. Me quedaría un medio de 2 kilogramos por 12 metros sobre segundo al cuadrado, menos un medio de 2 kilogramos por la velocidad en la condición inicial, elevado al cuadrado también, y aquí dividido, $8 metros. ¿Por qué dimensionales? Realmente deberíamos de hacer un análisis dimensional y determinar que todo este rollo que tenemos acá nos va a dar como resultado una fuerza. Pero aquí la verdad es que es algo simple. Porque arriba, si se fijan, la dimensional de la energía potencial, o de estas tres, siempre va a ser joules. Y los joules es newton por metro. Entonces, acá en el numerador, yo esperaría, como son dos energías cinéticas en diferencia o en resta, entonces yo voy a esperar que me dé newton por metro. Como lo estoy dividiendo dentro de metro, entonces metro que multiplica con metro que divide, se anula y me queda efectivamente una fuerza en newton. ¿Sí? Entonces veamos cuánto nos da esta operación. Sería entonces, voy a dejar como factor común el 1 medio de la masa. Entonces aquí sería, bueno, 1 medio por 2 es 1. O sea que al final sería 12 elevado al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado. Nos da esto. Para quien me preguntó por qué antes era negativo, y si me va a preguntar aquí por qué ahora es positivo, porque antes perdíamos velocidad, ahora estamos ganando. Por eso es que nos da el valor positivo. Y luego esto dividido 8. Entonces, la fuerza requerida para impactar este objeto y cambiar su velocidad de 5 metros sobre segundo hasta 12 metros en una distancia de 8 metros, pues es esto que acabamos de operar.
14.875 o 1488, como ustedes quieran. Yo, como no son muchos decimales, voy a dejar los 3. Y esto, la dimensional, corresponde a Newton. Diga. Ingeniero, buenos días. Entonces, Buenos días. esa fórmula la usamos cuando nos da una distancia, ¿verdad? Usted tiene que fijarse qué ecuaciones de estas 3 puede igualar. Que la condición propiamente es un cambio de velocidad. Cuando tenga involucrada velocidad, agárrese o use la energía cinética, la E, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y cuando esté involucrada una fuerza y una distancia, entonces la W. ¿Sí? Cuando esté involucrado algo al revés, de que sea una velocidad, pero en vertical, entonces tiene que tomar la U y relacionarla con la E. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Bueno. Ahí, si tienen más dudas, se los dejo un ratito. Y véanlo con calma y me dicen si todavía tienen más dudas, sin ningún problema. Les voy a quitar el fondo, para que quizás sea un poquito más fácil. Ahí cópienlo, tomen la captura como ustedes gusten. Y ahorita, en lo que ven el ejercicio, me dicen si tienen alguna otra duda. Creo que, no sé si se los había mencionado, que yo preferiría que mientras esté desarrollando el ejercicio, ustedes presten atención y lo copien. Y así ya les doy tiempo después para copiar. Ok. ¿Podemos seguir al siguiente ya? ¿O todavía están copiando? Ya, arquitecto. Ya, va. Yo lo voy a poner abajo que desde el Zoom se miraba todo raro. Solo para identifiquen que esto es una superficie. Va. Ok, vamos al siguiente entonces. Vean este. Este solo es un ejercicio para... Bueno, ahí lo van a ver. Dice, un bloque de 2 kilogramos reposa sobre una mesa de 80 centímetros a 80 centímetros del piso. Calcula la energía potencial del bloque en la relación con A, el piso. Inciso B, el asiento de una silla que está a 40 centímetros del piso y el techo a 3 metros del piso. Va. Entonces, aquí vamos a platicar de algo. Vamos a ver aquí. De cuenta que esta es la superficie o el piso. Digamos que tengo acá la mesa.
Aquí imagínense que esté la silla. Y aquí arriba la cubierta. Entonces veamos acá. Dice que la mesa tiene una altura con respecto al piso de 80 centímetros. O sea, 80 metros. La silla menciona que está a 40 centímetros. Es decir, 0.4. Y el piso, o del piso al cielo, menciona que hay 3 metros. Ok. Entonces vean acá. Si me preguntan cuál es la energía potencial, porque eso es lo que nos está preguntando acá, calcular la energía potencial. Entonces, no tengo que utilizar esta, porque esta involucra velocidad. No puedo utilizar esta, o podría utilizarla como les hice el esquemita de las dimensionales. Podría utilizarla, pero en realidad esta yo la estoy como que limitando al hecho de que tiene que ser una fuerza horizontal con una igual horizontal, es decir, que las dos se hacen paralelas. Entonces la que realmente debería utilizar acá es esta U. Y de hecho, por eso se llama potencial, porque entonces está en función de esto, mgh. Esta es la que vamos a usar. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que dice que primero el bloque está acá. Luego dice, un bloque sobre una mesa, calcula la energía potencial del bloque en relación con el piso. Bueno, entonces si vamos a utilizar esta ecuación, vamos al inciso A. La ecuación a utilizar es esta, mgh. Se lo voy a ponerle acá, los kilogramos. Luego entonces aquí, la energía potencial sería 2 kilogramos, que es lo que corresponde a la masa, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y aquí por la altura. ¿Qué altura? Pues la altura que respecto al piso a donde está ubicado el bloque, que son 80 centímetros o 0.8 metros. ¿Sí? Entonces acá, la energía en joules sería 2 por 9.8 por 0.80. 15.68 joules. Ahora, ¿qué significa eso? Si ustedes, por ejemplo, tienen una masa, asumiendo pues, que sea una masa de 2 kilogramos, están sentados sobre la mesa y se caen de la mesa, el impacto que ustedes van a sentir o el dolor que ustedes van a sentir se traduce hacia nubes, 15.68. Y entre más alta sea la caída, mayor va a ser la energía potencial y más duro va a ser el impacto. ¿Sí? Y eso es lo que quiero ejemplificar con esto. Ahora veamos el inciso C. En el inciso C menciona calcula la energía potencial del bloque en relación con ABA. Entonces, con el piso, el asiento de una silla que está a 40 centímetros del piso y el techo en ABA. Entonces, fíjense. Aquí en ningún momento me está diciendo que tengo que mover el bloque, sino que tengo que calcularlo según la referencia. Entonces, primero de la mesa con el piso, pues ahí hay una distancia de 80 centímetros. Y entonces, la energía potencial equivale a eso. Si yo tengo que hacerlo en el inciso B, de la mesa con respecto a la silla, es lo mismo, o casi lo mismo. Siempre se mantiene los 2 kilogramos, la aceleración de la gravedad no va a cambiar, pero ¿cuánto sería la altura? Entre la silla, o más bien entre la mesa y la silla, ¿qué altura hay?
Ok. Entonces, yo lo que hago en el inciso B, siempre utilizo esto. Dos kilogramos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí entonces, la altura donde está ubicado el objeto es de 0.8 con respecto al piso. La altura con la que me están pidiendo la referencia. Si se fijan, desde el piso hasta donde está el objeto hay 80 centímetros. Pero me están pidiendo en el inciso B con respecto a la silla. Y la silla desde el piso hasta el asiento tenemos 40 centímetros. Entonces es la diferencia de 80 con 40. ¿Coincide con la altura de la silla? Sí. Pero en realidad es la diferencia de la altura de estas dos con respecto al piso. Espero que se entienda eso. Entonces aquí sería 2 por 9.8 por 0.4, que es la diferencia. Entonces, la energía del impacto que experimentaría el bloque al caer de la silla, no, perdón, de la mesa a la silla es esta, 7.84. Y ahora en el inciso C. El techo, a 3 metros del piso. Entonces, en el inciso C, utilizo siempre la misma ecuación. Mantenemos la masa. La aceleración de la gravedad mantiene su valor. Y aquí es desde el techo hasta donde está ubicado. Si el techo está a 3 metros y la mesa está a 80 centímetros del piso, entonces sería la resta de 3 menos 0.8. ¿Sí? Entonces vemos con todo esto. Sería 2 por 9.8 por, ¿sería qué? 21, 20. Entonces nos da 1, 3 menos 0.8, ahí lo puedo restar 2.2. 0.8 por 2, es 43.12. Joules. Pues por ejemplo, aquí lo que podemos apreciar es, si se deja caer un objeto, digamos, si estuviese en el techo y cae a la mesa, la energía potencial sería 43.12. En sí, si cae de la mesa a la silla, 7.84. Si cae de la mesa al piso, 15.68. ¿Sí? Esto, digamos, ahí poco a poco lo voy mezclando. Las ecuaciones y las circunstancias solo para que vayan viendo cómo sucede o qué fenómeno sucede en todo esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ahí quedó todo claro, ingeniero. ¿Sí? Va. Ok. Entonces solo me dicen en qué momento seguimos. Ahí tómense tu tiempo para copiar. Ingeniero, disculpe, ¿qué dijimos que significaba la U? La U es energía potencial. Es lo mismo de trabajo, solo que esto lo vemos en vertical. Gracias. Bueno. Dígame, María. Ingeniero, disculpe, ¿por qué lo hizo de 3 menos 0.8 si en el enunciado no dice que era del techo a la mesa? Dice acá, calcular la energía potencial del bloque. O sea, el bloque ya está ubicado
donde dice que un bloque de 2 kilogramos reposa sobre una mesa a 80 centímetros del piso. O sea, el bloque no me dice que en ningún momento lo tengo que mover. Luego la pregunta es calcular la energía potencial del bloque en relación con el piso. O sea, desde ahí hasta el piso, que son 80 centímetros. En el inciso B, del asiento de una silla que está a 40 centímetros del piso. O sea, desde la mesa con respecto al asiento de la silla. Y luego dice el techo, a 3 metros de altura o a 3 metros del piso. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo yo aquí es sacar la diferencia. En el inciso A sería la cota 0 o el 80 menos la 0 sería 0.80. En el inciso B es la cota 80 menos la cota 40, es la diferencia, es 0.40. Y con respecto al otro sería la cota 3 menos la cota 0.80, que básicamente sería la diferencia. Ok, muchas gracias. Bueno, va. Ok, vamos al siguiente entonces. Vamos a ver de qué trata esto. Dice este otro. Un trineo de 20 kilogramos que es empujado a una pendiente de 34 grados hacia una altura vertical de 140 metros. Una fuerza de fricción constante de 50 newton actúa durante toda esa distancia. ¿Qué trabajo externo se requirió? Es decir, para transportarlo a esa distancia. ¿Y cuál fue el cambio de la energía potencial? Entonces, veámoslo como un pequeño gráfico. Estamos hablando de un plano inclinado. Entonces, pensemos en esto. Tenemos entonces acá un ángulo de elevación de 34 grados. Dice que es una masa de 20 kilogramos hasta una altura vertical de 140. O sea, tenemos acá 140 metros. En sí también dice que actúa una fuerza de fricción de 50 newton durante toda esta distancia. Y entonces hay dos preguntas. La primera es, ¿qué trabajo externo se requirió? Y la segunda, ¿cuál fue el cambio de energía potencial? Entonces aquí, si quieren, les doy unos minutos para que lo revisen y analicen. O si quieren, tomamos un descanso de 5 minutos o de 10 y luego volvemos a ver el ejercicio. ¿Qué prefieren hacer? Descanso. Va. Son las 10:53. ¿Les parece a las 11:03 volvemos? Solo para estirarnos un ratito. ¿Sí? Sí, ingeniero, Va. gracias. Entonces yo apago el micrófono. Voy a estar cerca, pero no los voy a escuchar si me hablan. 11:03 volvemos, ¿de acuerdo? No voy a apagar nada.
Bueno, no sé si ya todos volvieron de estirarse. ¿Ya? Ok. Decía falta, ¿no? Pues veamos. Este ejercicio ustedes ya deberían de poder hacerlo. Solo se los voy a recordar. Cuando me preguntan qué trabajo externo se requirió, pues básicamente se recuerdan que tenemos que hacer como primera instancia un diagrama cuerpo libre. Entonces este bloque o trineo tendría básicamente, si es empujado el trineo, da igual donde pongamos la fuerza, ya sea que lo tire o que lo empuje, digamos que estaría acá. Luego entonces, en función de la superficie, tendríamos la normal. En rojo, habitualmente pongo el peso, que es este W minúscula. Tendríamos entonces acá la WY, aquí WX, voy a corregir algo acá. WY. Y ¿qué color lo ponemos? Habla de esto. Si este trineo o lo que estemos analizando va hacia arriba, entonces la fricción viene hacia abajo. Ok. De aquí, si me piden el trabajo, básicamente necesito también determinar, o necesitamos determinar, la distancia que existe a lo largo de toda esta rampa. Luego entonces, bueno, aquí nos hace falta colocar el D, que es la distancia, la longitud de la rampa. Entonces acá, si se recuerdan, el seno de 34 es igual a 140, que es el cateto opuesto, partido a la distancia, que es la hipotenusa. Entonces la distancia acá nos quedaría como 140 dividido el seno de 34. Veamos cuánto nos da esto. Entonces la longitud corresponde de en o a 250,34. ¿Sí? Entonces esta primera parte ya la tenemos. Ahora, como conocemos el valor de la fricción, que ya me dicen que equivale a 50 newton, conocemos el peso porque sabemos la masa, entonces podemos determinar WY y WX, también la normal, pero no conocemos la fuerza. Dígame. Ingeniero, disculpe, ¿cómo se determina si no usa el no usar el coseno y el seno? La altura o la longitud. Ajá, para calcular el seno y coseno. O sea, yo sé que en seno es X y coseno es Y, pero ¿cómo se determina cuál se debe usar?
Ah, ya. Lo que pasa es que usted, digamos, yo aquí no lo hago, pero si quieren lo hago. Digamos, acá usted tiene esto. Y sabe que en el cateto vertical tiene un valor de 140. Conoce que aquí tiene 34 grados. Entonces, como usted bien dice, digamos, aquí podríamos decir que es el cateto adyacente al ángulo y esta aquí sería la hipotenusa. Entonces, usted solo tiene que recordarse, por ejemplo, que el seno depende del ángulo. Si estamos hablando de este ángulo de acá, de este, entonces el seno de ese ángulo es el cateto opuesto, que es 140, dividido la hipotenusa. Aquí conoce el ángulo, este, porque es 34. Si usted lo que necesita es el cateto adyacente, entonces sí tendría que utilizar la función coseno. Porque ahí sería el cateto adyacente partido siempre de la hipotenusa. Dependiendo de la condición en la que esté. Porque no es lo mismo que usted tenga este ángulo de acá que este que estamos definiendo como inclinación del ángulo. O sea, tendría que utilizar o digamos, fijarse en qué información tiene para saber si tiene que usar seno o coseno. Ya entiendo. Gracias. ¿Ok? Entonces les decía, acá del diagrama de cuerpo libre, como tenemos prácticamente todo menos la fuerza, entonces aquí tendríamos que hacer una sumatoria. Vamos a eso lo voy a... Como estos fueron cálculos aparte, vamos a dividirlos aquí. Entonces, aquí tendríamos que hacer una sumatoria de fuerzas, digamos en X, igual a 0, y todos los que van hacia arriba, en la dirección del desplazamiento, los voy a considerar como positivos. ¿Sí? Entonces, en función de que desplacen el bloque hacia arriba, está la fuerza. Entonces la considero como positivo. Y en el sentido contrario viene la WX y la fuerza de fricción. Y ya todo esto es igual a 0. O sea, ¿por qué lo pongo como 0? Porque si aquí me involucraran velocidad, entonces ya sería algo mucho más complejo. Entonces aquí yo solo estoy calculando la fuerza, la mínima que debería de existir o que debería de ser aplicada sobre este trineo para que lo pueda desplazar hasta la parte más alta. ¿Estamos? Entonces luego acá sería la fuerza igual a WX más la fricción cinética. Ya con esto calculemos entonces. WX dijimos que regularmente acá tendría que ser mg, que es el W, por el seno del ángulo. Entonces aquí sería 20, que es la masa, por la aceleración, que es 9.8, y aquí por el seno de 34 grados. Y aquí ya me dan el valor de la fricción. Me dice que la fricción constante es de 50 newton. Pues acá simplemente hago la operación que corresponde, más 50. Esto siempre está en newton, esto está en kilogramo, esto en ¿qué? Metros sobre segundo al cuadrado. Y todo esto entonces al final en newton. Veamos cuánto da. Sería 20 por 9.8 por 34 seno más 50. Entonces eso me da una fuerza mínima de 159.6 o 60. ¿De acuerdo?
Entonces, aquí ya estamos en condiciones para poder responder estas dos preguntas. Entonces, mucho ojo con lo que vamos a hacer acá. El inciso A le vamos a llamar, que es la primera pregunta. ¿Qué trabajo externo se requirió? Eso se refiere básicamente a la fuerza, esta F, con esa distancia que acabamos de calcular. Entonces, en el inciso A, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, y esto equivale a 159.60 newton multiplicado por esta distancia que tengo acá al lado superior izquierdo, 250.34 metros, y eso da 39.954,26. Entonces 39.954.264. Estos son joules, perdón. Ahí va. ¿Sí? Luego, en el inciso B, ¿cuál fue el cambio en la energía potencial? Cuando habla del cambio en la energía potencial, también podríamos hablar de un diferencial de delta U, pero como, digamos, como lo que platicábamos aquí arriba, de la diferencia de alturas, aquí tendría que ser la cota del nivel 0 menos, o la cota del 140 menos la cota del nivel 0, o sea, al final es esta altura, ¿sí? Porque aquí no estamos hablando de algo intermedio, entonces es la altura total. Entonces acá sería la energía potencial es igual a mg por h, 20 kilogramos, la masa, la aceleración 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y la altura entonces 140 metros. Veamos cuánto da eso. Y aquí nos da 27.440. Exactos. Joules. Ok. Eso es todo lo que nos pide el ejercicio. Pero aquí dentro hay otro par de cosillas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver cuál es la diferencia, ya, aquí existe el trabajo efectuado a lo largo de la rampa y el trabajo efectuado al alisar el objeto, tal y como lo vimos en las clases anteriores, o la clase de ayer, no me acuerdo cuál fue. Hagamos la diferencia. Vamos a sacar la diferencia entre el W y la energía potencial. Esto sería 39.954.264 menos 27.440. Veamos esa diferencia. 39 de 54.264 menos 27.440. La diferencia es de 12.514.264 joules. ¿De qué creen que es esa diferencia? ¿Se acuerdan cuando hicimos el cálculo del trabajo sobre una plataforma sin fricción? Hicimos el cálculo del mismo trabajo que equivalía o que teníamos que hacer para elevarlo. ¿Se acuerdan que era la misma? Entonces, ¿por qué ahora existe una diferencia?
Por la fricción, ¿no? Ujú. Este trabajo que acabo de ver aquí, la diferencia, la fuerza constante de 50. Y esta va a actuar a lo largo, voy a guardar esto en memoria, a lo largo de ese mismo largo de la plataforma. Entonces sería 250 por 250.34. Miren acá. Aquí, por cuestiones de decimales, pues hay una pequeña diferencia. Pero básicamente, aquí, el siguiente tema que vamos a ver ya es involucrando la fricción y es la conservación de la energía. Pero esto solo es un preámbulo nada más, solo para que vean que lo que vamos a ver más adelante, pues es exactamente lo mismo, van a entender ustedes igual, solo que la fricción, en la teoría se la resta al inicio, pero acá si se fijan está básicamente actuando a lo largo de todo esto, entonces ustedes pueden hacer esa pequeña diferencia y concluir que la energía pasa de una condición a otra o depende de las fuerzas que estén trabajando entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, si hacen ustedes aquí todavía, o escribimos, el trabajo hecho por la fuerza de fricción cinética equivaldría a 50 newton multiplicado por esos 250, 34 creo que eran metros, y esto básicamente sería, ¿cuál era el valor? Bueno, hay que estudiarlo de vuelta. 12.517 joules, ¿sí? Entonces, esto por cuestión de decimales, básicamente la diferencia entre la potencial y el trabajo hecho sobre la superficie con fricción, pues es el trabajo hecho por la fricción, siempre tratando de detener o en sentido contrario del movimiento. Ahí se los dejo un instante. Parece que el otro ingeniero, el compañero, ya pasó al siguiente tema. Pero yo no tengo mucha prisa, yo tengo unos cuantos ejercicios más para resolver con ustedes. Y pues si terminamos mañana a mediodía, o no a mediodía, a media clase con el siguiente tema, pues yo creo que me daría por bien servido. Estaríamos trabajando todavía clase y media con lo que hace falta de la tarea y el corto, y luego ya nos iríamos a la práctica del laboratorio. Bueno, ya nos falta hora y media. Vamos a tener otro descanso, no se preocupen. Bueno, vamos al siguiente entonces, si no hay ninguna duda. Algunos 6. Va. Me lo guardo. Igual esto se los voy a publicar de vuelta. Todo. Pero es bueno que ustedes tengan su copia. Va. Entonces dice aquí, un martillo de 4 kilogramos se levanta a una altura de 10 metros y se deja caer, es lo que les platicaba. Y aquí pregunta, ¿cuáles son las energías potenciales y cinéticas del martillo cuando ha caído a un punto ubicado a 4 metros del nivel del suelo? Entonces aquí esto ya es más interesante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están en lo alto de una edificación, o en este caso el martillo, que se deja caer o se eleva hasta una altura y luego se deja caer, aquí suceden dos cosas. Digamos, lo voy a ejemplificar de vuelta como una pelota. Te lo dejo hasta acá. Digamos, a lo largo de cualquier punto, este objeto cuando se esté trasladando en cualquier ubicación va a tener energía cinética
digamos, podemos llamarlo inicial, más energía potencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar en una altura, aplicamos la ecuación MGH, porque tiene una altura. Y al empezar su movimiento, desde esa altura, en caída, también va a adquirir una velocidad o en algún instante va a adquirir ciertas velocidades. Entonces también lleva una energía cinética y esto nosotros lo vamos a conocer como energía total. Y a lo largo de la trayectoria va a ir incrementándose la energía cinética y como la altura va disminuyendo, entonces la energía potencial va disminuyendo. Pero lo cierto es que esta energía total, esta, se va a mantener igual a lo largo de toda la trayectoria. Es decir, si la cinética empieza a aumentar y la potencial empieza a disminuir o viceversa, la suma de estas dos en cualquier punto siempre va a ser esta. Por decir, si aquí llegamos a determinar que el valor de la, de la suma de estas dos energías es 20, no importa en qué parte de la caída libre venga el objeto, siempre la suma de las energías va a ser 20. ¿De acuerdo? Esa es la conservación de la energía. Entonces, dice que lo elevamos a 10 metros de altura. En este punto de acá, podemos llamar, perdón, a este punto de acá podemos decirle, si quieren, una condición de energía cinética final más una energía potencial final, y esto también es igual a la energía total, ¿sí? Esta constante se mantiene. Entonces veamos, dice un martillo de 4 kilogramos se levanta, se levanta a una altura de 10 metros y se deja caer. Cuando dice que se deja caer, se refiere a que aquí la velocidad inicial es igual a 0. No es lo mismo cuando dice que se lanza. Cuando dice se deja caer, arranca desde el reposo. Si se lanzara, les tienen que dar una velocidad inicial. Luego pregunta cuáles son las energías potenciales cinéticas del martillo cuando ha caído a un punto 4 metros del nivel del suelo. O sea que básicamente en esta condición, cuando aún le faltan 4 metros para llegar a impactar el suelo, me pregunta cuáles son las energías potencial y energía cinética. Entonces veamos. La energía total, vamos a definirla entonces, en este caso de la caída, como la energía cinética inicial más la potencial inicial, y esto va a ser igual, como la energía total se mantiene igual a lo largo de toda la trayectoria, entonces suma en estos dos al inicio, pero también es la suma de estos en un punto en particular. Esto estamos hablando ahorita de 4 metros nada más, ¿sí? Pero puede ser cualquier posición. Entonces acá, eso es verdad. Se recuerdan que la energía cinética la tenemos como un medio de la masa por la velocidad en particular elevado al cuadrado, y la energía potencial mg h. ¿Sí? Entonces, basados en esta ecuación, yo puedo decir que la energía cinética inicial más la potencial inicial es igual a la energía cinética final más la potencial final. Voy despacio y aquí hago una pausa y pregunto. ¿Todo se entiende? ¿O se va entendiendo hasta aquí? A ver, ¿por qué?
Va, mira pues. Imagínense que yo tengo esto acá. Ahorita solo voy a poner números aleatorios. Haga de cuenta que aquí tengo energía inicial más potencial inicial. Entonces, haga de cuenta que esta sea 0 porque está partiendo del reposo y que esta sea 5. Entonces, la energía total aquí valdría 5. ¿Sí? Haga de cuenta que ya empezó a caer. Aquí la velocidad inicial era 0. Aquí la velocidad inicial es cualquier número. Haga de cuenta que aquí ya cambió a 2 y esta, como la altura es distinta y es menor, bajó a 3. Entonces aquí sigue siendo 5 la energía total. ¿Sí? Y cuando llegue al final, haga de cuenta que esta lleva una energía cinética mayor porque incrementó la velocidad. Con respecto a la altura, con respecto al piso, ya no existe la altura es 0. Esta se convirtió en 0. Entonces aquí sigue teniendo 5. Esta es la conservación de energía. Quiere decir que cuando empieza a caer, la velocidad empieza a incrementar y la energía cinética va aumentando conforme va ganando velocidad. Pero como va perdiendo altura, entonces la energía potencial, como la altura se va reduciendo, va disminuyendo hasta llegar al impacto y ahí ya no tenemos ninguna altura, entonces la energía potencial es 0. Entonces lo único que estoy diciendo acá es que las condiciones en esto primero son estas. Y si esto suma 5, aquí, aunque falte 4 metros para llegar al suelo, también tiene que sumar 5. Y aunque ya haya impactado en el suelo, también va a sumar 5. ¿Ya? Solo es un ejemplo. Pero lo que debe comprender es que cuando está en caída libre, tiene velocidad y tiene una altura, que es la energía potencial, y la suma de esas dos da lo mismo en cualquier punto de la trayectoria. Entonces, si ahí ya me explico mejor. Va. A ver. Si captaron eso, entonces veamos o continuamos con este cálculo. Entonces veamos. Aquí, ojo. Porque la energía aquí voy a ¿cómo se llama? Voy a sustituir por las ecuaciones. Aquí sería entonces la energía cinética inicial es 1/2 de la masa o la velocidad inicial al cuadrado más mgh. Esta h básicamente se refiere a la altura en donde estoy analizando de primero. Y esto es igual entonces a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más mgh final. Ahora sí, inicial y final. ¿Sí? Entonces, a ver cómo arrancamos acá. En el inicio, como dice que se levanta, vamos a ver, y se deja caer, que era lo que les decía acá, dice que se deja caer. Entonces, la velocidad inicial aquí, esta, va a ser 0, porque simplemente se deja caer. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí sería esta energía cinética inicial es 0, más ¿cuánto tiene de masa? De masa posee 4 kilogramos. Voy con la segunda parte del lado izquierdo. Entonces aquí sería 4 por 9.8. ¿Desde qué altura se deja caer? Desde los 10 metros. Ajá. Desde 10. O sea que prácticamente esta porción de la ecuación, esta es la energía total
a lo largo del sistema. Si quieren, mejor lo escribo de otra forma. Tal vez aquí lo voy a confundir. Vamos a hacerlo así. Esto de acá, ya dijimos, es energía total. Y esto de acá también es energía total. Vamos a calcular la energía total en el punto 1. ¿Sí? Entonces, en el punto 1, la energía total es igual a esta parte de acá que tengo. 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más mgh sub o. Entonces dijimos que acá, como se suelta del reposo, este era 2 kilogramos o cuánto, 4. A ver. Entonces, como se suelta del reposo, aquí tiene 4 kilogramos. La velocidad es 0 elevado al cuadrado más 4 kilogramos aquí por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y aquí la altura de 10 metros. ¿Sí? Entonces veamos cuánto da esto. El primero es 0. El segundo es 4 por 9.8 por 10. Entonces tenemos 392 joules. Esto, señores, es la energía total en cualquier punto. ¿Sí? Si le falta 1 metro para llegar a tocar el suelo, la energía total es 392. Si está a 9.58 metros desde que lo soltamos, la energía total es 392. Cuando llegue hasta abajo es 392. ¿Sí? En cualquier punto donde ustedes lo vayan a calcular, ahí es 392. ¿Se entiende eso? Esa energía no va a cambiar a lo largo de la trayectoria. ¿Sí? Va. Entonces ya sabemos con seguridad cuánto vale la energía total a lo largo de toda la trayectoria. Nosotros lo hicimos en el punto 1, es decir, esta parte de acá. ¿Sí? Ahora, si nos pregunta cuáles son las energías potenciales cinéticas del martillo cuando ha caído a un punto de 4 metros, cuando hace falta que llegue al suelo, entonces vamos a tener que calcular estas. Pero ya sabemos que la suma de estas dos, ¿cuánto me tiene que dar? $392 Exacto, 392. Entonces resulta que ya aquí en el punto 2, que es este punto, vea pues, entonces aquí ya sé que 392 joules tiene que ser igual a 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado, es en el punto 2, más mgh final en el punto 2. Ahorita vamos a sustituir valores. Entonces, 392, le voy a quitar las dimensionales. Aquí vamos, 1/2. ¿Cuánto vale la masa? 4 kilogramos. ¿Cuánto vale la velocidad en ese punto? No lo sé. ¿De acuerdo? Esta no me la sé. Potencial, esa sí me la sé porque sé la masa, conozco la gravedad y me están dando la altura porque dice que son 4 metros. ¿Sí? Entonces aquí sería 4 por 9.8 por 4 metros. ¿Sí se entiende qué es lo que estoy haciendo ahí? ¿Seguros? Todos. Sí. Va. Entonces, si se fijan, aquí yo mantuve
esta como la energía en cualquier parte del sistema, o cualquier parte de la ubicación de esta masa, ¿sí? Este verde, esto de acá es la energía potencial, y esto es la energía cinética. Lo que acabamos de decir es que la suma de esto siempre va a dar 192, o 392, perdón, en este caso. Aquí yo conozco la altura, por eso puedo determinar la energía potencial. La que no conozco es esta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué lo estoy trabajando así? Porque en realidad, esta energía potencial sí la puedo calcular, porque me están dando la altura. ¿Cuánto vale? Pues vale básicamente 4 por 4 por 9.8, es decir, la masa por la gravedad por la altura. Son 156.8. Esa es la porción de energía potencial. ¿A qué velocidad va? Pues aquí es lo que voy a averiguarlo antes de calcular la energía cinética. Lo cierto es que la suma de estos dos me tiene que dar 392. ¿Sí? Entonces aquí, para despejarlo, pues no hacemos más que poner la velocidad final es igual a 392 menos 4 por 9.8 por 4 dividido este 1 medio por 4 que está multiplicando aquí, ¿no? Y como está elevado al cuadrado, aquí raíz cuadrada. Entonces, como ya sé la energía potencial en ese punto, lo que no conozco o lo que no puedo determinar en ese punto es la energía cinética, pero ahorita, ya con esta conservación de energía, ya puedo definir la velocidad y calcular a la vez la energía cinética. Entonces aquí sería 392 menos 4 por 9.8 por 4, todo esto dividido 2, porque es 1 medio por 4, y a esto le saco todavía raíz cuadrada. La velocidad en ese punto en particular, ¿de cuánto es? 10.84. Ahora les pregunto, ¿realmente necesitaba calcular esa velocidad o no? Yo creo que no, porque ya la tenía. Ajá. Si se fijan, digamos, copiando esto de acá, si este es el punto 2, si lo que me preguntan es la energía cinética y potencial, la energía cinética es esta. Esta es la energía potencial y esta es la energía total. Esto de acá, ya sé cuánto vale. Vale 4 por 9.8. Son 156.8. ¿Sí? Y si yo quería la energía final, o la energía cinética final, era igual a 392 menos ese 156.8. Y entonces sería menos 392, que va a salir negativo, pero 35.20. ¿Sí? Entonces la respuesta aquí sería energía cinética final 235.20 y la potencial final 156.8. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Queremos calcularla con la velocidad que se hizo, se despejó, pues debería dar lo mismo. Sería 4 por 0.5 por 10.84 pues al cuadrado dos veces. Y son decimal, ¿no? 235.0 algo. Lo que pasa es que aquí entre más decimales usemos, más exacto va a ser todo. ¿Ya? Entonces, el chiste acá es entender que bajo una condición principal o inicial, esa energía total no va a cambiar
Para nada. Y se va a mantener a lo largo de toda la trayectoria. ¿De acuerdo? Ese es todo el chiste. No es otra cosa más que eso. ¿Dudas? Hoy los escucho muy callados. O más bien ni los escucho. Vamos a seguir practicando. ¿Sí? Yo tengo una duda. Diga. ¿Siempre se va a aplicar esto de que la energía se conserva? Sí. Sí. Siempre. Ok, gracias. Entonces podría decir que cuando nos hagan una pregunta así, siempre vamos a usar esto de que la energía se conserva como base para poder obtener lo demás. En caso no nos Exactamente. lo den. Exactamente. Ok, gracias. Ese es el chiste acá, porque si se fijan en la condición inicial, de ahí saqué la energía total. Y ese 392 no se va a perder bajo ninguna circunstancia a lo largo de la trayectoria. Entonces, de ahí ustedes ya pueden calcular, si en dado caso les pidieran la velocidad, pues la velocidad en el punto que se requiera. ¿Sí? Bueno. Ingeniero, tengo una pequeña duda. Ujú. En ese caso, digamos, si se quiere averiguar la velocidad sería, no, permítanme. Sí, la potencia en el momento que se encontraba a 4 metros no tendría que haberse hecho el ejercicio por un 6. Lo que pasa es que ahí está preguntando, si usted se fija, depende del punto de referencia. Aunque creo que tendría que salirle, pero tendría que ser, vamos a ver. Yo acá, a ver, el punto de referencia es este de acá. Y las alturas vistas son estas. Si usted toma el valor que tiene acá en el 6, lo que va a obtener es un diferencial de energía potencial, porque básicamente estaría sacando la diferencia entre 10 y 4. Pero como todo lo estoy tomando de referencia con respecto al piso, entonces tiene que ser 4 y tiene que ser 10. Si saco 6, es como que yo diga el delta U vamos a ver, este de acá, este, menos este. Ahí le tendría que cuadrar con esa pequeña diferencia. Pero si yo utilizo la otra distancia, estaría utilizando básicamente una diferencia de energía potencial. Siempre tiene que ser desde el mismo punto de referencia, que en este caso es el punto cero del piso. No No, sé ya si me quedó claro. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Va. Oye, que son las 12. Bueno. La ventaja es que los otros ejercicios, o después de todos estos, ya son, la verdad es que muy poquitos. Va. Lo dejo ahí un instante, solo para que lo copien. Vamos a ver. Aquí yo creo que esta, vamos a ver si era este.